pasarme una cachapa y cochino. Más venezolano imposible. Pero en vista de que no hemos conseguido la anaconda, nos decidimos quedar. En este episodio continuaremos nuestra aventura por los llanos venezolanos. Bailaremos al ritmo del joropo. Seguiremos nuestra búsqueda por la mítica anaconda. Y lograremos una de mis tomas favoritas que he capturado en Venezuela. Bueno, segundo amanecer acá en el llano. Son las 6 de la mañana. Ahorita nos vamos en lancha. ¿Cómo se llama este río? Río Matillure. El río Matillure. Vamos ahorita a explorar. Este río es una de las áreas con más fauna silvestre de todo el Hato. Acá se encuentran en grandes números animales como el caimán del Orinoco, la anaconda, la piraña y muchas aves. Este río se reduce significativamente en época de sequía, en invierno, en época de lluvias. Tiene un caudal inmenso, como el que ven en estos videos. Bueno, después de un amanecer increíble llanero encima de la barca, ahorita estamos haciendo la alimentación de dos animales que son muy típicas del llano. El chiriguare, que es un ave, y la baba. Y ahorita vamos a ver. The croc coming. Oh, yes. Bueno, llegó el momento de alimentar a las babas. El amigo Juancho. Se llama Juancho, es un macho. Macho adulto. Macho adulto. ¿Cuántos años tiene más Juancho? Más como 30 y pico años. Tiene mi edad. Son parecidos. Oh shit. ¿Vieron cómo hacer? Bueno, como saben, estamos en el río Matillure y acabamos de terminar la fase alimenticia de nuestra expedición. Empezamos con las babas, con Juancho y Roberta, y terminamos con el gavilán chiriguae y el águila negra. La verdad que una cosa increíble. Ahorita vamos de vuelta al campamento, vamos a desayunar, son apenas 9:20 de la mañana y hemos hecho suficiente como para 3 días. Muy emocionado que hagan contigo. Bueno, se llevaron el carro, porque lo tenían que usar. Nos dejaron estas bicis para regresar de la lancha al campamento. No podemos quejar, ¿eh? Qué brutal. Bueno, aquí tenemos un caimán del Orinoco. Es primera vez en mi vida que estoy agarrando un caimán. Pero déjame contarles el propósito de por qué tenemos este caimán acá. Esto es un zoocriadero en el Hato, que el principal objetivo es repopular esta especie que está en peligro de extinción. Entonces aquí en el Hato los agarran cuando son huevos y se aseguran que crezcan hasta los 2 años, que es la edad y el tamaño que tiene este caimán que tengo en las manos, y después lo sueltan a su hábitat natural con el objetivo de repopular. Y hasta el día de hoy han liberado más de 1000 caimanes. Miren esto.
Qué increíble. Miren eso. Ahí está. Increíble. Pensar que estos bebecitos crecen a 2 metros y medio. Bueno, acabamos de regresar de un safari a almorzar y vamos a escuchar un joropo llanero almorzando una cachapa y cochino. Más venezolano imposible. Gordo, ahí metemos la pinta por adelante. ¡Bravo! Bueno, creo que mejor almuerzo no pudimos haber pedido, con un almuerzo venezolano, ¿verdad? Y con joropo llanero. Y ahorita viene el momento del último atardecer. Tenemos una idea que queremos hacer realidad, que incluye unos caballos, walkie-talkies, y bueno, vamos a ver si se da. Pero por ahora el clima está colaborando y tiene buena pinta. Te vas a ir ahorita caminando lentamente hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y así logramos una de mis tomas favoritas de todo el viaje. La sabana inundada, el llanero y su caballo, y de fondo un atardecer realmente espectacular. Mi amigo es extranjero, voy a buscar una serpiente y si no se las consigo me doy un palo por la frente. Una vez que las consigo se las entrego alegremente para que vean que en el cedral se cumple lo que se promete. ¡Vámonos a buscar la serpiente! Último amanecer acá en el llano, aquí con el Gran Museo. Muy buenos días. Muy buenos días, y aquí vamos a ver el último amanecer desde el llano. Vamos a caminar a la sala inundada y ver qué conseguimos. Acompáñenme. Aquí mismo frente al campamento. Ya verás lo que tenemos guardado por acá. Esta mañana era nuestra última oportunidad para conseguir la anaconda. Después de horas de búsqueda, no tuvimos suerte, por lo cual nos llevó a tomar una decisión de último minuto: perder nuestro vuelo y regresar manejando, para tener la oportunidad de buscar la anaconda unas horas más. Bueno, tercera mañana aquí en el llano. Se suponía que nos íbamos un par de horas, pero en vista de que no hemos conseguido la anaconda, nos decidimos quedar unas cuantas horas más. Vamos a quedarnos hasta conseguirla. Esa sigue la misión. Prácticamente aquí en el llano estoy tranquilo con los animales. Me gusta mucho un amanecer, un atardecer. Qué ruido tan romántico que se ve de las aves. Totalmente orgulloso de ser llanero, 100%. ¡Macho! ¡Yeah!
Muy fan de anaconda. A mi amigo soy extranjero, me voy a ir. Y nuestra decisión no fue en vano. El llano tenía un regalo final para nosotros. La mítica anaconda. Un animal realmente único, digno de admiración y conservación. Al igual que en el último episodio, es muy importante destacar que todo manejo e interacción con estos animales fue hecho por profesionales, con el único objetivo de conservar y documentar esta hermosa fauna. Bueno, después de 3 días buscándola, por fin conseguimos a la anaconda. Esta es una anaconda amarilla de 5 metros y tiene alrededor de 30 años. Estábamos buscando acá en esta sabana inundada y los muchachos la encontraron. Miren qué espectáculo de animal. Estamos andando ahí tranquilita en su hábitat natural y después de que la fotografiemos, ella va a ir y va a seguir su vida. Qué hermoso, y bueno, agradecer al Atol Cedral por esta increíble experiencia. Bueno, y así termina nuestra aventura en el Atol Cedral. Después de haber visto una anaconda, almorzamos y ahorita estamos yendo a Caracas vía carretera, 7 horas de camino. Que decidimos tomar esta decisión último minuto con la esperanza de la anaconda y tuvimos éxito. Así que bueno, un éxito total estos 3 días acá en el Atol Cedral.